Buenas noches. Bueno, buenas noches con todas las personas que se conectaron el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Herrera, soy coordinadora del Centro de Formación Profesional EduClip y es un agrado para mí poder darles la bienvenida al diplomado especializado en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que hemos organizado justamente para que puedan participar de manera gratuita. Es un honor para mí también poder presentarles a nuestro destacado docente, el ingeniero Steve González Ortiz, quien es magíster en Gestión Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ingeniero es un especialista en el área de SOMA, cuenta con estudios de impacto ambiental y gestión de residuos sólidos. Además, cuenta con experiencia como jefe SOMA, donde ha liderado lo que es la implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. También ha trabajado en diversas empresas en roles de supervisión y coordinación ambiental y además ha dirigido proyectos de supervisión de seguridad y medio ambiente en el sector de la construcción. Este diplomado te brindará conocimientos especializados para identificar, prevenir y gestionar lo que son los riesgos laborales y ambientales en el lugar de tu trabajo. Esta formación mejora tus habilidades para implementar sistemas de gestión que protegen la salud y el bienestar de los empleados, cumpliendo en normativas legales y promoviendo prácticas sostenibles en el ambiente laboral. Además, te abre oportunidades en sectores que priorizan la seguridad y la sostenibilidad, como lo que es la industria, la construcción y el sector de servicios. Además, recordarles también que pueden optar por la certificación hasta el día de hoy con la promoción preventa que se les ha venido mencionando por los grupos de WhatsApp. Nuestros certificados son válidos para concursos públicos y privados de acuerdo a las normas Servir. Si tienen alguna duda o consulta a lo largo de la clase, recuerden que podrán ir realizando sus preguntas mediante el chat del Meet para que el especialista pueda ir respondiendo. Gracias a todos por su atención. Bienvenido, ingeniero Steve. Gracias, Pamela. Buenas noches con todos los participantes al Diplomado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En esta oportunidad vamos a iniciar con la sesión 1 de este diplomado, el que lleva como tema legislación y fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, voy a transmitirle mis experiencias, como bien lo ha mencionado la coordinadora. He participado en la implementación de sistemas de gestión de seguridad, en fiscalizaciones, y lo que voy a brindarles es mis experiencias y los conocimientos adquiridos, ¿no? en estos años que he venido laborando en este sector. Bueno, el primer tema, como lo mencioné, legislación y fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, es un tema netamente normativo, legal, que lo vamos a ver de una manera detallada y que es la base para el desarrollo de las siguientes sesiones, ¿no? Bueno, voy a pasar a colocar la presentación en grande para que sea mejor visualización. Bueno, ¿de dónde nace la fiscalización y la normativa de la legislación en cuanto a seguridad y salud en el trabajo? Toda esta normativa que se ha dictado para el país, digamos, no nace de la buena voluntad de algún político o de algún brillante ministro, ¿no? Sino que esto se ha desarrollado a través del tiempo en base a muchos accidentes que han ocurrido en diferentes sectores, muchas pérdidas, mucho dolor, mucha sangre tal vez,
que se ha visto como consecuencia la creación de normas y la aplicación de estándares obligatorios a nivel nacional, ¿no? Dentro de lo que es la normativa nacional, eh, ha venido sucediendo hace años muy antiguos diferentes niveles de accidentes que han podido desarrollarse y que se han podido, de alguna manera, generar como consecuencia la creación de normas, que hoy en día son obligatorias a nivel nacional, ¿no? Cada norma que se ha establecido y que año a año se pueden venir actualizando es en base a consecuencias que se han dado. Muchas veces también se han creado normas en vista a exigencias internacionales, ¿no? Cuando se hacen tratados comerciales con otras naciones, con otras empresas internacionales, exigen que el Perú tenga también ciertos estándares en cuanto a sus actividades industriales, principalmente, y también actividades públicas, ¿no? Para hacer un contrato tienen que cumplir ciertos estándares. Entonces, es obligación del Estado eh, poder implementar normas obligatorias en diversos sectores. Estas normas, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, tienen objetivos. Y el principal objetivo es dar a conocer a los diferentes sectores la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Para esto existe un marco normativo, ¿no? Un marco normativo general, que en este caso es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocida como la 29783, ¿no? Que fue promulgada el año 2012 y tiene su respectivo reglamento para su implementación, que fue la 005-2012, ¿no? Eh, Luego existen otras normas que van de acuerdo a cada sector, ¿no? Cada sector tiene un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la de hidrocarburos, que tiene un decreto supremo 043-2007, la minería, que tiene un decreto supremo 024-2016, y también tiene una modificatoria, ¿no? La 023-2017, la industria, que tiene el decreto supremo 42F, construcción civil, que tiene la G50, además tiene ahora la la 011-2019, ¿no? Que no salió acá en la diapositiva, pero es una normativa del reglamento. También el de Ingeniero, pesca. Sí, disculpe que lo interrumpa, se está viendo solamente la primera diapositiva. no ha cambiado. A ver. ¿Solamente la del título se está viendo? Sí, ingeniero. A ver, voy a corregir eso. A ver, un momentito.
Ingeniero, en todo caso, así en modo pequeño no habría problema. En modo pequeño sí se ve. Sí, Sí se así ve, se ¿no? ve, ingeniero, sí se ve. Ya, entonces en modo pequeño no lo veo. Ya. Estábamos en el marco normativo. Como le decía, había la normativa general, la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, y su reglamento de aplicación, ¿no? Que es el Decreto Supremo 005-2012. También ha tenido una modificatoria, pero además de eso, cada sector tiene un reglamento de, de implementación que va más específico para los trabajos, ¿no? Más allá de la ley y su reglamento, cada sector tiene un reglamento específico para los trabajos que realizan, para las actividades que realizan. Tal es así que el sector hidrocarburos tiene un decreto supremo que es el 043-2007, que lleva todas las directrices de seguridad y salud en el trabajo que se deben aplicar en el sector hidrocarburos. Igualmente, minería tiene un decreto supremo 024-2016 ¿no? Y su modificatoria es el 023-2017, específico para minería también. Y así cada sector, ¿no? Industrial, decreto supremo 042, construcción civil, que tiene la 011-2019, que no salió acá en la diapositiva, pero es un reglamento prácticamente nuevo, aparte de la G50, pesca igualmente, el decreto supremo 1073, hay un reglamento de seguridad también para puertos, la 010-2007, en el sector electricidad, mediante una resolución ministerial 111-2013, y otros sectores también, ¿no? Que aplican otros manuales, otras normas, otros decretos. Eh, Básicamente cada sector maneja su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, tomando en cuenta la ley general y además otras disposiciones específicas para cada sector, ¿no? Por ejemplo, el sector minería es un sector que tiene muchos más requisitos que la ley general de seguridad y salud en el trabajo, donde tiene que cumplir esta ley y además las especificaciones que cumple este decreto para minería, ¿no? Ya que las actividades de minería son de muy alto riesgo y necesitan un mayor énfasis en su normatividad. Por ejemplo, en el sector minería se trabaja muchos estándares, ¿no? En lo que es voladura, perforaciones, excavaciones, cosas que la ley general no contempla, pero el Decreto Supremo de Minería va mucho más allá de la ley general, ¿no? Y su cumplimiento. Bueno, nos abocamos entonces, para empezar, en la ley madre, digamos, ¿no? En la ley general, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional, la Ley 29783, que tiene un reglamento de aplicación, que es el Decreto Supremo 005-2012. Este decreto supremo se apoya de la resolución ministerial 050-2013, que contiene formatos de aplicación referenciales con información mínima. Estos formatos de aplicación referenciales son unos formatos eh, que nos indican o nos dan una idea de cómo se debe implementar estos formatos o registros, como lo llamamos en seguridad, que no son de cumplimiento exacto, ¿no? Solamente son referenciales. Cada organización puede variar estos formatos, pero básicamente debe llevar la información que presenta estos formatos que están consignados en esta resolución ministerial, ¿no? Son 9 formatos que son de aplicación. Dentro de ellos puedo mencionar los formatos de
accidentes de trabajo, de reporte de accidentes de trabajo, de incidentes, de enfermedades ocupacionales, de inspecciones, de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, de capacitaciones, de entrega de implementos de seguridad y algunos otros que son parte del sistema de gestión, ¿no? Sobre eso se pueden hacer la implementación de otros formatos, ¿no? Pero mínimo debe haber esos formatos que se encuentran en esta resolución. Y bueno, tenemos la ley 3022.2, que es una modificatoria de algunos artículos de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a tomar algunos artículos más importantes de esta ley de seguridad y salud en el trabajo, ya que es la ley base, donde todas las organizaciones que tienen que tomar como una base, ¿no? Valga la redundancia, como el inicio de un proceso de implementación. ¿Por qué se implementa esta ley obligatoria en cada organización, sea pública o privada? Porque tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo y el objetivo principal es promover en todos los trabajadores una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Para qué se previene? Para evitar pérdidas, para evitar muertes, para evitar lesiones, para evitar accidentes, pena, y también para que las organizaciones no sufran pérdidas económicas, ¿no? Claro que lo más importante son las pérdidas humanas, el sufrimiento de las familias, pero también una organización sufre pérdidas económicas cuando ocurre un accidente o una pérdida de una vida. Entonces, el objeto de la ley es prevenir principalmente que ocurran este tipo de acontecimientos no deseados. Para ello, la prevención debe comprometer a los empleadores. En este caso, los empleadores son los dueños de las empresas o las autoridades o quienes dirigen una determinada institución, sea pública o privada, y el Estado es quien cumple el rol de fiscalización y control de la aplicación y la implementación de esta ley. Es el Estado quien va a controlar que cada organización, ya sea pública o privada, cumpla con la implementación de los requisitos de esta norma, ¿no? Y no solamente el Estado, sino también aquellas organizaciones que tienen sindicatos y quienes a través de un diálogo deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de esta normativa sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo. Otro artículo muy importante que he tomado es el ámbito de aplicación. Muchas veces pensamos que la ley de seguridad y salud en el trabajo solamente se le debe aplicar a la empresa privada, ¿no? Pero no es así. Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, públicas y privadas, porque los accidentes ocurren en organizaciones tanto privadas como públicas, y muchas veces más en las públicas, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar o de ver trabajos que se desarrollan por administración directa en algunas municipalidades o gobiernos regionales, los empleados no cumplen con las normas de seguridad, ni siquiera con la ley 29783, ¿no? Porque de repente la municipalidad o los organismos municipales o públicos no le ponen mucho interés en esto, ¿no? O los mismos sectores de fiscalización no fiscalizan estas instituciones públicas. Muy por el contrario, en el ámbito privado se ve un poco más de esfuerzo en fiscalizar la implementación de las normas de seguridad, ¿no?
Esta ley aplica, como lo repito, para todos los sectores económicos y de servicio y para los trabajadores bajo el régimen laboral de actividad privada o pública en todo el territorio nacional, además de los funcionarios del sector público. También aplica a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y también para trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia. Muchos accidentes han ocurrido entre las Fuerzas Armadas, ¿no? Siempre escuchamos en las noticias un accidente por mala manipulación de armas, por no asegurar cierto tipo de armas, y todo eso debe contar con un procedimiento, con una inspección, con todas las normas de seguridad que desarrolla la ley y su reglamento para todas las actividades, ¿no? Porque en todo tipo de actividades existen riesgos y puede desencadenar en accidentes. Entonces es muy importante la aplicación de esta ley y de su decreto supremo, ¿no? O de su reglamento en este caso. Bueno, otro artículo que debemos detallar es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el sistema de gestión, no? Esta ley 29783 y su decreto supremo, que es su reglamento, es básicamente la implementación de un sistema de gestión. Al implementar esta ley, junto con su reglamento, ya se está implementando un sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. Tiene un enfoque de sistema de gestión esta norma, ya que está basada en instrumentos y directrices internacionales y de legislación vigente, ¿no? Esta ley 29783, junto con su reglamento, ha tomado como base muchas normas internacionales, principalmente en aquel tiempo se tenía las OSAS 18001, ¿no? Muchas normas, mucho de esta ley se ha tomado de ciertos requisitos de esa norma. Hoy en día ya la OSAS 18001 ya no son usadas, prácticamente han sido reemplazadas por la ISO 45001, lo cual no es lo mismo, pero ya son de ámbito de uso normal, ¿no? De mayor uso las normas ISO, ya se ha dejado de lado las 18001 y eso que están aún vigentes. Otro artículo que debemos tomar importante o más resaltante en cuanto a la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo es la de la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la política, no? La política son los compromisos que adopta determinada organización. Una organización dice implementar una política cuando se compromete a tomar ciertas acciones. En este caso, cuando hablamos de política de seguridad y salud en el trabajo o política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando básicamente de los compromisos que una organización toma en cuenta o se compromete para garantizar una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo para su organización, ¿no? Esto involucra a sus trabajadores, a la línea de mando y a todos quienes conforman la organización, sea pública o privada. El empleador debe consultar con los trabajadores para adoptar un enfoque de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta política debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Muchas veces tomamos políticas muy engorrosas o que te piden demasiados requisitos, demasiados detalles, de repente para una organización que es pequeña, ¿no? Que no tiene muchos procesos, que no tiene muchos riesgos, y le ponemos unos compromisos muy grandes. Entonces, eso no va a ser apropiada para la organización, ¿no?
Y otras veces pasa lo contrario. Hay una empresa, una organización grande con muchos procesos donde se identifican muchísimos riesgos y sin embargo sus compromisos son demasiado básicos, demasiados ligeros y no llevan a cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces, por eso la organización debe generar una política que sea apropiada a su tamaño y al tipo de actividades que realiza. Debe ser concisa y debe ser redactada con claridad. Debe estar fechada, dice la norma, y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador, ¿no? En este caso, del gerente, si es una empresa privada, o del director, o gerente o funcionario principal de una institución pública, del representante de mayor rango en este caso. ¿Por qué debe ser concisa y clara, no? Porque muchas veces, si es una redacción muy complicada, poco entendida, solamente para cierto sector, no va a aplicarse para todos los trabajadores. Esta política debe ser entendible para todo tipo de trabajadores, ¿no? Desde los que tienen una educación básica a los que tienen una educación más alta. Entonces debe ser entendible, debe ser claramente explicada, difundida y debe ser de responsabilidad del empleador, ¿no? Por eso dice que se pide su firma. Debe ser fácilmente accesible, se pide que sea publicada en un lugar donde todos puedan leerla, puedan verla diariamente, difundida mediante charlas o mediante otros métodos de difusión. Siempre debe hablarse de los compromisos que dicta la política y debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Periódicamente debe revisarse esta política y debe ser analizada también si es que está cumpliendo o no con los objetivos. Los principios de la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La política de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir como mínimo los siguientes principios y objetivos respecto a los cuales una organización debe expresar sus compromisos. Primero, la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe tomar un compromiso de protección, de proteger a sus trabajadores de las lesiones, dolencias o de cualquier enfermedad que pueda generarse, ¿no? Es un compromiso que debe asumir la organización, proteger a sus trabajadores. El segundo principio es el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo y de otras prescripciones que suscriba la organización. Básicamente, la política en este punto debe obligar a que la organización cumpla con los requisitos legales pertinentes, ¿no? En este caso, hablamos de la Ley de Seguridad en el Trabajo y su reglamento. Debe ser aplicado al 100%. Una política que no aplica los requisitos legales, que no aplica la ley, pues no está cumpliendo con los objetivos, ¿no? Y en una fiscalización, esta política sería observada. Un tercer principio es la garantía de que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente en todos los elementos del sistema de gestión y de la seguridad y salud del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en todos los aspectos de seguridad deben ser partícipes, consultados y dar su opinión todos los trabajadores, además de los empleadores de la línea de mando, ¿no? Muchas veces esto no se da en todas las organizaciones, ¿no? La línea de mando o el gerente da las disposiciones y los trabajadores no tienen opción a dar su punto de vista, a estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
cuando son los trabajadores los que generalmente están en el día a día, conocen los riesgos, están presentes en los riesgos. Entonces, la importancia de la opinión de los trabajadores y de sus alcances es muy importante en una implementación de los sistemas de gestión de seguridad. Es básico. Luego debe estar en un compromiso de una mejora continua, ¿no? Del desempeño del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Cuando nosotros implementamos un sistema de gestión y seguridad en el trabajo en determinada organización, eso no quiere decir que el sistema no tenga fallas, que no tenga nada que mejorar, que todo esté perfecto, ¿no? Aún implementado un sistema de gestión puede ocurrir accidentes, incidentes. Se debe trabajar para que esto no suceda, pero puede suceder. Y para eso, o cuando sucede esto, debe someterse el sistema de gestión a un proceso de mejora continua. Siempre va a haber algún punto, algún tema, algún ítem que falta mejorar, que falta ponerle mayor énfasis, y en estos puntos se debe de retroalimentar día a día para estar dentro de un proceso de mejora continua. Finalmente, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización, ¿no? O debe estar integrado en los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de una organización hay sistemas de gestión de medio ambiente, de calidad, ahora hay otros sistemas de gestión que también se han estandarizado, como los de antisoborno, no deben estar de la mano, debe integrarse. Ese es un tema ya de un trabajo más complementado, de mayores profesionales, porque todos tienen que integrar la implementación de un sistema de gestión integrado, ¿no? Se necesita mucho mayor conocimiento y participación de toda la organización. Generalmente se dan organizaciones grandes, ¿no? De organizaciones donde los procesos son mucho más grandes, donde son difíciles de controlar. Bueno, en cuanto a las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también lo señala la ley y su reglamento muy claramente, ¿no? Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que no se debe confundir con el reglamento de trabajo, son dos cosas muy diferentes, ¿no? El reglamento de seguridad el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo solamente lleva especificaciones o normas de cumplimiento referidas a la seguridad y salud en el trabajo de cada trabajador. Este reglamento debe ser entregado a cada trabajador y además debe de ser capacitado, ¿no? Entrenado para que todos lo sepan, para que cada trabajador sepa lo que dice ahí, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes y cuáles son las sanciones de no cumplir con lo que está estipulado ahí. También hay una obligación para la organización de realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones no tienen un tema específico, pero cada organización debe realizar sus capacitaciones de acuerdo a las actividades o a las acciones que lleva y las que tienen mayor riesgo dentro de su diario, ¿no? de su rutina en el trabajo. Se debe adjuntar, también dice el contrato de trabajo, la descripción, en el contrato de trabajo se debe adjuntar la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se les entrega un contrato a cada trabajador, debe tener dentro de sus descripciones las recomendaciones en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Debe estar específico en el reglamento, eso es obligatorio, ¿no?
Cuando vienen las fiscalizaciones, principalmente el de la SUNAFIL, que es quien es el ente que fiscaliza la seguridad y salud en el trabajo, pide los reglamentos, perdón, los contratos, ¿no? Para ver si cumplen con esta responsabilidad del empleador. Otra responsabilidad es brindar las facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la organización desarrolle un curso obligatorio por ley, eh, estas no deben ser en horarios que no son de trabajo, y si lo son, no debe haber ningún descuento. Se le debe dar el tiempo libre para que, dentro de las horas de trabajo, para que el trabajador goce de estas capacitaciones, ¿no? Eh, otra, otra responsabilidad es que cada organización debe elaborar un mapa de riesgos en la cual debe participar la organización sindical, si es que lo hubiera, o simplemente representantes de los trabajadores, algunos delegados, y en caso exista el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe exhibirse también en un lugar visible, ¿no? ¿Por qué digo en cuanto exista? Porque ya lo vamos a ver más adelante, pero se sabe que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo solamente es para empresas que tienen mayor de 20 trabajadores, ¿no? Si hay menos de 20, eh, solamente se tiene un supervisor. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera acotar algo. Sí, Oscar Rubén, dinos tus preguntas, por favor. Buenas noches con cada uno de ustedes que están en la sala. Me consulta, ¿y qué pasa si las entidades no cumplen con esta normativa sobre seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la sanción o cuál es sobre todo la sanción que se le podría imponer para las instituciones públicas que no contaran con esta normativa o que no están adoptando esta normativa? Me consulta, muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Eh, existe una tabla de sanciones, se puede decir, ¿no? Algunas sanciones que son leves, dependiendo de la falta, y otras que son más fuertes, digamos, a nivel de sanción. Eh, por ejemplo, si si la ley de seguridad y salud en el trabajo te, te menciona o te obliga a tener un comité de seguridad y la organización no implementó su comité de seguridad, es una falta, ¿no? Dentro de la tabla puede ser una falta moderadamente fuerte, tiene una multa. Otra falta podría ser, por ejemplo, que el trabajador o la organización no ha realizado los exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores. Esa es otra falta que podría ser, dependiendo de la actividad que haga la organización, que puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo, también podría ser una multa fuerte, ¿no? Entonces, depende de las faltas o de las deficiencias en la implementación de su sistema de gestión para que cierta organización sea multada, ¿no? Básicamente las sanciones son multas. En caso, digamos, una organización no implementó nada de ninguna medida que dicta la ley, entonces las sanciones son mucho más fuertes, ¿no? Las multas mucho más fuertes y una organización podría quebrar, podría desaparecer si es que es aplicable a esas sanciones. No sé si habrá otra pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por la consulta.
Raúl Condori, adelante con tu pregunta. Ingeniero, buenas noches con todos. Yo quería hacer una consulta sobre la ley, si bien menciona a los trabajadores independientes, así, ¿no? Entonces, ¿estarían ahí incluidos las construcciones informales? Porque en esta parte existe bastante incumplimiento, ¿no? Y si se aplicase, estaríamos hablando o estaría cayendo el castigo o las sanciones al maestro de obra o al dueño de la construcción. Sí, gracias por la pregunta, Raúl. Mire, en este caso las sanciones siempre son a la línea de mando, digamos, ¿no? Al gerente, al dueño, al director, si es una institución pública, porque ellos son los empleadores. El empleador es quien te paga por el servicio que vas a hacer, ¿no? Entonces, un empleador cuando contrata el servicio de un determinado trabajador para que haga una actividad, debe garantizar que este trabajador no se accidente, ¿no? El principio de prevención, como decía los principios de la norma, debe prevenir que este trabajador se accidente. Entonces, para un trabajador independiente debe contar lo básico, ¿no? Un trabajador independiente de repente no va a estar en una planilla, no va a estar sujeto a los descuentos de ley, va a ser difícil que sea ubicado por un, por un ente estatal de fiscalización, llámese SUNAFIL, Ministerio de Trabajo. No va a saber que un trabajador independiente está trabajando para, digamos, por una persona natural, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ocurre un accidente? Cuando ocurre un accidente sí vienen las denuncias, ¿no? ¿Por qué el empleador no aplicó el principio de prevención que dice la ley? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no le dio los implementos de seguridad necesarios? Lo básico, ¿no? Porque también una persona natural no puede cumplir con todo lo que dice la ley, ¿no? Pero sí lo básico. Y lo básico es, por lo menos, prevenir que el trabajador, pueda sufrir un accidente, y si lo sufre, tener, las contingencias necesarias, ¿no? De repente, dentro de su contratación, considerar un seguro contra todo tipo de riesgo, que no es muy caro, brindarle los implementos necesarios para seguridad y su supervisión necesaria, ¿no? Y que cuente también el trabajador con la experiencia necesaria. Hay muchos requisitos que deben ser cumplidos. Espero que haya sido respondida la pregunta. Satisfecho con la respuesta. No sé si hay otra Gracias, pregunta. ingeniero. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Puedo hacer la pregunta, ingeniero? Sí, sí. Buenas noches. Ingeniero, en parte de su pregunta, usted, de parte de su respuesta, ha señalado que la inspección puede hacerlo el Ministerio de Trabajo o SUNAFIL. ¿Ambos se encargan de lo mismo cuál es la diferencia entre SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo? No, la SUNAFIL bueno, ahora se ha creado la SUNAFIL en los últimos años, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Ellos son el ente encargado de hacer la fiscalización llámese, de la actividad de seguridad y salud en el trabajo, y también ven el tema laboral, ¿no? Los contratos que hayan sido, bien desarrollados, estipulados según norma. Ya. Ingeniero, disculpe, ¿y eso es solamente privado o también público? ¿En las entidades públicas o solamente privados? No, es público y privado. Pero muchas veces las denuncias llegan también al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo también puede ir a hacer una fiscalización laboral, pero no es el ente de que sanciona, ¿no? El ente que sanciona es la SUNAFIL, que sí tiene entre sus funciones el aplicar las multas, las sanciones y
llegar a hacer una fiscalización en cualquier momento, ¿no? Pero un empleado puede hacer una denuncia tanto a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo, ¿no? Al final lo va a derivar también ahí. La SUNAFIL es una institución creada netamente para este fin de fiscalizar la ley, ¿no? Después de la ley se creó la SUNAFIL justamente para que verifique la implementación de la ley. Gracias, ingeniero. Entonces puede publicar, puede participar en privado y en público. Sí, claro que sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para continuar con la... Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Buenas noches. Sí, ingeniero, una Buenas noches. consulta. Mire, yo como, un ejemplo, ¿no? Yo como supervisor de seguridad o prevencionista, si entro a una organización deficiente, con un sistema de gestión de seguridad y salud deficiente, y yo intento mejorar, porque la idea es mejorar, pues, ¿no? Ese sistema, habría, o sea, empezar desde cero, pero yo ya tengo ya, digamos, por parte ya del SUNAFIL o varias entidades que me puedan supervisar. Pueden ver que haya observaciones de parte de ellos, ¿no? Porque se hizo mal, digamos, la gestión. ¿Cómo empezar? No sé si me dejo entender. ¿Cómo empezaría yo, de repente, de poder mejorar ese sistema de gestión, sabiendo de que la organización está en, digamos, su sistema de gestión está en, digamos, en malas condiciones, por decirlo así? Ya. Dentro de... Les hablé yo en las primeras diapositivas que había un decreto supremo de formatos referenciales. Dentro de esos formatos referenciales hay un checklist, le dicen, de evaluación de línea base, ¿no? Ahí hay una lista de todos los requisitos que debe cumplir una organización para cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo ideal es que cuando un supervisor o un prevencionista entra a una organización, debe evaluar con una línea base, con este checklist o una lista de verificación, con qué nivel de cumplimiento de la norma encuentra la organización, ¿no? Por ejemplo, tiene mapa de riesgos, tiene reglamento interno, tiene política de seguridad, si tiene, no tiene. Entonces, lo que no tiene hay que implementarlo. Lo que tiene hay que revisarlo si cumple, ¿no? Por ejemplo, la política cumple con los principios que he desarrollado. Si cumple, está perfecto, ¿no? Pero igualmente hay que actualizarla anualmente. Si no cumple, entonces esos puntos que no se llega a cumplir, hay que, hay que, hay que retroalimentarlos. Por eso se hablaba de un principio que era la mejora continua, ¿no? Nada está perfecto, nada está totalmente sin observación. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que retroalimentar, ¿no? Así se entre a una organización que tiene implementado todo su sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado al 100%, yo les aseguro que siempre van a encontrar algo que mejorar. No sé Ingeniero, si una hay otra pregunta. pregunta. Sí, ingeniero, por favor. Ingeniero, el checklist que acaba de dar en ese formato que tiene el supervisor, ¿ese formato cambia o es único para todas las empresas, todas las actividades, por sea minería, pesquería, industria, no sé, textil? ¿Cambia o es única? Ah, no, eso sí cambia, porque el checklist que te menciono en el Decreto Supremo 013, creo que mencioné que son formatos referenciales, solamente nos habla de la ley general, de la ley madre, y su Decreto Supremo, que es la aplicación de esta ley. Pero sectorialmente
eh, cada norma tiene requisitos más específicos. Por ejemplo, ¿no? El Decreto Supremo 024/2016 y su modificatoria para minería tiene requisitos mucho más amplios comparado a la norma o a la ley madre que yo le digo, ¿no? Que es la ley base. En minería hay muchos requisitos mucho más específicos, entonces ese checklist va a ser mucho más específico, mucho más amplio. Pero si no tenemos el checklist, la otra forma de poder evaluar con qué se cuenta y con qué no se cuenta es agarrando los decretos supremos, ¿no? Los reglamentos sectoriales. En estos reglamentos te indica para cada sector qué requisitos necesita, ¿no? Te pide una política, te pide un mapa de riesgos, una matriz hiper, capacitaciones, minería no te pide te pide 4 capacitaciones de la ley general más 6 o 8 de capacitaciones específicas para el sector, ¿no? Entonces ahí cambian los requisitos, cambian las exigencias sectorialmente, ¿no? Pero son cosas que se pueden trabajar. Ya. Ingeniero, y ese checklist es interno y externo, o sea, la empresa también puede tener ese checklist para verificar, porque también creo que internamente verifican, ¿no? Aparte de la SUNAFIL, puede ser verificado por la misma empresa. Claro, por supuesto. Es recomendable, y bueno, está en la norma, también lo vamos a ver más adelante, que cada organización aplique sus auditorías internas, ¿no? Para ver qué es lo que cumple, qué es lo que no cumple, qué es lo que falta, dónde está la deficiencia. Cuando ocurre un accidente en una organización es porque algo está fallando, ¿no? Entonces hay que revisar todos los requisitos otra vez mediante auditorías donde participa la gerencia o la línea de mando. Y aparte ya cuando viene una fiscalización externa, digamos de la SUNAFIL, ellos vienen con un checklist que ellos Ingeniero, manejan. ese checklist que usted dice es la línea base, ¿verdad? Sí. Ok, Y, gracias. ingeniero, y última pregunta, por favor. ¿Y participan también los trabajadores, algunos de los trabajadores miembros del comité, o solamente son la parte directiva nada más? No, deberían participar también los trabajadores, pero la parte directiva es primordial su participación porque ellos tienen que ver las deficiencias, lo que falta implementar, los recursos que necesita para implementar determinado requisito, ¿no? Imagínense si, por ejemplo, tienen implementos, cascos que no están durando la cantidad de tiempo que debe durar, o no todos los trabajadores tienen. Y si solamente esto lo ven los trabajadores y no llega a la línea de mando que maneja los recursos, entonces nunca se va a poder levantar esa observación, ¿no? Entonces es primordial que la línea de mando, y lo dice la ley, que la línea de mando, principalmente quien toma decisiones, en un caso de una organización privada, el gerente debe formar parte del comité y parte de las auditorías, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continúo con la exposición. Bueno, acá vemos algunos requisitos. Justamente hablábamos de la línea base. La línea base es la evaluación preliminar que tiene que tener la organización en base a lo que tiene bien implementado, a lo que falta por implementar y lo que de repente tiene deficientemente implementado, ¿no? Luego también se debe realizar una planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se quiere decir con planificación? Se debe tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué lleva en un plan? En un plan se lleva todo lo que se debe desarrollar durante un año en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Reuniones de comité, elección del comité de seguridad, capacitaciones durante el año, simulacros, todo lo que te pide la ley debe establecerse en un documento, el cual debe ser desarrollado durante el año, ¿no?
En esta planificación debe tomarse en cuenta la participación, las fechas, el cumplimiento, etc. El objetivo de la planificación básicamente es cumplir con la implementación de la ley, y al cumplir con esta implementación de la ley, como consecuencia se tendrá la disminución de riesgos, de accidentes, la prevención de aspectos que pueden perjudicar a la salud, vida de los trabajadores y por ende a la organización. Se debe implementar procedimientos para la evaluación también. ¿Cómo evaluamos si se está cumpliendo o no con el sistema de gestión? Se debe contar con indicadores, ¿no? Si ocurre un accidente, por ejemplo, es un indicador de que el sistema no está funcionando bien. Si es un accidente grave, aún peor, ¿no? Se debe establecer los objetivos de la supervisión, con una supervisión a qué se quiere llegar, ¿no? Muchas veces se toma la supervisión como que el objetivo es sancionar, hay que buscar a quién sancionar, pero no es así, ¿no? El objetivo de la supervisión debe ser identificar cuál es la debilidad, ¿no? En qué se puede estar fallando o en qué se ha fallado, en el caso haya ocurrido algún evento no deseado. Otro requisito es la investigación de accidentes. Cuando ocurre un accidente es primordial investigar ese accidente. Los accidentes no ocurren al azar, no ocurren por cuestiones fortuitas, ¿no? Los accidentes tienen una causa siempre. Y esa causa tiene que ser investigada, no con el objetivo de sancionar, sino con el objetivo de que no vuelva a ocurrir, de poder eliminar o hacer que esta causa desaparezca y no vuelva a ocurrir. Otros requisitos son las auditorías, ¿no? Como hablábamos, las auditorías internas, que son hechas por los mismos trabajadores, para ver en qué está fallando el sistema de gestión, y otros son las auditorías externas, que debe hacerlo un auditor externo que no conoce de sus procesos, que no conoce a los trabajadores, que no conoce a la línea de mando, alguien totalmente independiente que pueda evaluar de manera objetiva cuál es el estado de su sistema de gestión, ¿no? Si va por buen camino, si de repente tiene falencias, demasiadas falencias que pueden desencadenar en un accidente grave en cualquier momento. Entonces, hay dos tipos de auditorías, que son las internas y que son las externas, y que bueno, ya la vamos a detallar más adelante. El empleador tiene muchas obligaciones, ¿no? Tiene que destinar recursos principalmente para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea implementado. Recursos significa que tiene que garantizar que todos los trabajadores cumplan o tengan los requisitos mencionados en este sistema de gestión, ¿no? Si este sistema de gestión dice que tiene que tener 4 capacitaciones, el empleador debe contar con los recursos para que se realicen estas 4 capacitaciones. Si un objetivo es entregar implementos de seguridad básicos y específicos, el empleador tiene que contar con los recursos para proporcionar a estos trabajadores con todos los implementos de seguridad. No el trabajador tiene que ir a comprar su implemento, ¿no? Eso no dice la norma. La norma dice que el empleador debe contar con todos los recursos para que este sistema de gestión sea implementado de la manera más correcta posible. Se debe realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Esta evaluación de riesgos se hace mediante métodos, que ya lo vamos a ver en otras sesiones a más detalle. Se evalúa mediante la matriz IPER, ¿no? Donde se identifican se identifican peligros, se evalúan riesgos y se adoptan medidas de control. Como lo decía, los equipos para la protección, los EPPs, los famosos EPPs, los costos de las acciones de seguridad, todos los costos que impliquen, ¿no? Podemos detallar muchos costos, como les dije, las capacitaciones, los EPPs, los exámenes médicos, los mismos registros y formatos,
etcétera. Hay muchos recursos que debe destinar el empleador para que este sistema se implemente de manera correcta. Interrupción de actividades, también depende de la gerencia o de la línea de mando, interrumpir actividades en cuanto suceda o se detecte que pueda ocurrir algún acontecimiento no deseado, ¿no? Si se encuentra, por ejemplo, un peligro, digamos, eh, un cable que está haciendo cortocircuito, por ahí un cable pelado que puede ocasionar un electrocutamiento, la línea de mando debe paralizar las actividades hasta que se corrija ese riesgo, ¿no? Hasta que se elimine ese riesgo. O el trabajador puede negarse a trabajar cuando ve un riesgo latente, la ley lo ampara, ¿no? La discapacidad también contempla que los trabajadores discapacitados deben gozar de una o participar de la implementación de seguridad salud en el trabajo, ¿no? No se puede discriminar a los trabajadores con discapacidad, deben participar de la seguridad y salud en el trabajo y también evaluar los riesgos que pueden tener ellos, ¿no? Deben estar considerados en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos. También se debe velar por la protección de las trabajadoras, ya es parte de la seguridad y salud en el trabajo, el acoso, debido a que es un denominador común, ¿no? Que ha estado viendo en los últimos tiempos en los trabajos, tanto a las trabajadoras como adolescentes. En algunos casos se permite el trabajo de adolescentes en actividades que no tengan riesgos y que sean supervisados estrictamente y con el permiso de sus padres, ¿no? Pero debe haber mucho más cuidado con ellos. Protección contra actos de hostilidad, ¿no? El acoso, no solamente el acoso a trabajadoras o el acoso sexual, que es muy común en los últimos tiempos, ¿no? También hay hostilidad entre superiores, entre compañeros. También eso debe ser detectado y debe tener medidas de control. Todos deben participar en los programas de capacitación sin distinción alguna. También todo trabajador debe participar en la elaboración de los CIPER, ¿no? En identificar los peligros y evaluar los riesgos. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, cada trabajador conoce más los riesgos de su día a día. Muchas veces los supervisores, los profesionales no están trabajando en ese aspecto, en el día a día, en el trabajo en específico, no conocen los riesgos. El trabajador que está metido hoy día a día identifica mucho más riesgos, ¿no? Por eso deben participar es importante su participación en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, también es importante la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. No puedes poner a cualquier trabajador a determinado puesto, ¿no? Existe una preparación, un entrenamiento. Alguien que es nuevo en una determinada área debe ser supervisado por alguien de mayor experiencia. Esos son aspectos que se deben tener en cuenta para la prevención de accidentes, ¿no? En la mayoría de los casos, los accidentes que se ocasionan son personas que pues, son nuevas en el puesto de trabajo u otras personas que tienen un exceso de confianza porque están muchos años en el mismo puesto, ¿no? Son ahí estadísticamente hay esa digamos, ese nivel de trabajadores que recurren en estos accidentes. La investigación de los accidentes son primordiales, como lo vimos anteriormente. Se tiene que ubicar la causa. Es indispensable buscar la causa porque si no, no se puede corregir. Si solamente se reporta lo que ha sucedido y no por qué ha sucedido, esos accidentes vuelven a pasar una y otra vez. Entonces,
Para evitar que vuelva a suceder el mismo accidente, es necesario que se haga una investigación adecuada. Existen métodos para eso, ¿no? Bueno, acá les voy a presentar algunas normas. La ley madre, que le digo yo, la ley base de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, que tuvo una modificatoria también, la 30222, que solamente modifica algunos artículos de la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, entre las más resaltantes modificatorias, se indicaba que los exámenes médicos de seguridad y salud en el trabajo para las actividades que no son de alto riesgo se podían hacer cada 2 años, para las que son de alto riesgo cada año, periódicamente. También se obligaba a implementar los puntos de maternidad, ¿no? Para la lactancia, y entre otros puntos de la modificatoria, ¿no? Que solo modifica algunos artículos o aumenta algunos artículos. Luego está el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la Ley 29783. En este Decreto Supremo se detallan todos los requisitos que debe tener la organización al implementar esta ley, ¿no? Cuántas capacitaciones, cuántas personas deben tener el comité, los reglamentos internos, los estándares, etcétera. Todo está detallado en el reglamento de la ley, es decir, en el Decreto Supremo 005. También ha tenido una modificatoria, el 006-2014. También existe la Resolución Ministerial 050-2013, que son los formatos que hablaba, ¿no? Los formatos referenciales que contemplan la información, que deben contener los registros obligatorios, ¿no? Formatos referenciales, no quiere decir que deben ser tal como están ahí, ¿no? Deben sí ser los que señala, pero puede tener cada institución le puede poner sus propias modificatorias, ¿no? Pero esos formatos son indispensables. La Resolución Ministerial 082-2013, que también simplifica los registros, ¿no? Para las pequeñas y microempresas, ¿no? Micros y pequeñas empresas, ¿no? Son registros especiales más pequeños, más simples. Y tenemos el Decreto Supremo 2012-2014, que es el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales. Y es modificada en el artículo 110 por el Reglamento Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Bueno, este es un registro obligatorio cuando ocurre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, se debe reportar a la autoridad, ¿no? Hay otras normas también, como la Resolución Ministerial 148, que es una guía para el proceso de elección de representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cómo elegir al comité. Es todo un proceso, no es como elegir un presidente de comité de aula, ¿no? Que levantan la mano y ya está, es todo un proceso, debe haber candidatos, fechas, cronograma, es todo un detalle que está transcrito en esta resolución 148-2012. También tenemos la resolución ministerial 312-2011 MINSA, que nos da los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y algunas guías de exámenes médicos por actividad. También tenemos la resolución ministerial 004-2014 MINSA, que modifica el documento técnico protocolos de exámenes médicos, ¿no? El documento anterior. El decreto supremo 003-98, que nos habla de normas técnicas de seguro complementario de trabajo de riesgo. La resolución ministerial 480-2008, que es una norma técnica de salud, que establece una lista de enfermedades consideradas como profesionales por la actividad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Enfermedades que pueden desencadenarse de la actividad en el trabajo.
La resolución ministerial 375-2008, que es una norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico. La ley 26790, ley de modernización de seguridad social de salud. El decreto supremo 00997, que es el reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud. El decreto supremo 043-2016, que es una actualización del anexo 5 del reglamento de ley 26790, ley de modernización de seguridad social en salud. ¿No? Son algunas de las normas que nos permiten conocer más a profundidad lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son normas que apoyan al cumplimiento de esta ley. ¿Cuál es la estructura de esta ley, de esta ley, ¿no? Tiene 103 artículos, tiene 7 principios. En el primer principio habla de las disposiciones generales, en el segundo principio sobre la política nacional de salud y seguridad en el trabajo, por qué el Estado decidió implementar una ley de seguridad y salud en el trabajo, en qué se basa. El tercero nos habla del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es todo un sistema a nivel nacional. El cuarto es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, netamente de la organización. El quinto principio nos habla de los derechos y obligaciones de la organización y de los trabajadores. El sexto principio nos habla de la información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El séptimo principio nos habla de la inspección en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las inspecciones dentro del trabajo. Esta ley cuenta con 103 artículos. Ha tenido una modificatoria de ley, la ley 3022, que modifica el artículo 13, el artículo 26, 28 y 32 en su inciso D, el artículo 49, 77 y la cuarta disposición complementaria, ¿no? Como ven, son solamente ciertos artículos, los más importantes los he mencionado, pero la ley base se mantiene como de obligatoriedad para su implementación, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, tiene 9 principios la ley 29783, la de prevención, la de prevenir que sucedan pérdidas, accidentes, la de información y capacitación. Todo personal debe ser informado y capacitado acerca del sistema de gestión. La consulta y participación, todo trabajador debe participar, ser consultado en la implementación del sistema de gestión, ¿no? Ya sea particularmente o mediante sus representantes. La responsabilidad, cada trabajador y cada gerente o personal de línea de mando tiene una responsabilidad. La gestión integral, si es que si se tiene o se cuenta con otros sistemas de gestión. La primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser lo más consecuentes y real posible en cuanto a las acciones encontradas o deficiencias que se pueden encontrar en el sistema, ¿no? No se puede mentir en esto porque si se miente, no se llega a los objetivos, ¿no? Debe tenerse en cuenta siempre la realidad de la organización. La cooperación, tanto del personal de línea de mando como de los trabajadores, la atención integral de la salud. Es necesario saber cómo un trabajador se afecta o se puede afectar en el desarrollo de sus actividades en cuanto a su salud, y la protección, ¿no? Es necesario que cada trabajador sea protegido. Bueno, rápidamente vemos las etapas del sistema de gestión. Ya esto lo hemos visto: la política del sistema, la organización del sistema, la planificación y aplicación del sistema, la evaluación del sistema de seguridad,
la acción para mejorar el sistema de mejora continua, ¿no? ¿Qué acciones se debe tomar? En cuanto a la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo, esta política debe ser específica y apropiada a su tamaño y naturaleza. Debe ser concisa, redactada con claridad, firmada o endosada por el representante de más alto rango, ¿no? Si es una empresa privada, el gerente. Si es una pública, el director ya sea la cabeza de esa institución. Debe ser difundible y de acceso fácil. Cada trabajador debe tener a la mano esta política, debe estar al frente de cada institución, leída fácilmente. Por eso es que cuando la SUNAFIL va a cada institución, pide que la política esté en un mural, en algún lugar donde lo pueda ver cualquier persona, ¿no? Cualquier trabajador principalmente. Y debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Anualmente es que se revisa la política y se vuelve a firmar. Bueno, esto lo hemos visto, la protección, el cumplimiento de requisitos legales, la garantía de la consulta, la participación de todos los trabajadores, tener una mejora continua, por eso se hace una revisión periódica y en caso exista integración de otros sistemas, ¿no? ¿Cómo se organiza el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Comité siempre y cuando se tenga más de 20 trabajadores. Si no se tiene más de 20 trabajadores, debe implementarse o elegirse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que generalmente es la persona de más experiencia, que cuenta con algún grado de conocimiento en seguridad y salud en el trabajo y que puede llevar la representación de los trabajadores, ¿no? En el caso de comité, el comité debe ser paritario, ¿no? Supongamos, aunque no existe un número establecido, supongamos que tenemos un comité de 4 personas, 2 deben ser de la empresa, personal de confianza de la empresa, y 2 elegidos por los trabajadores. A eso se llama un comité paritario, ¿no? Y el supervisor sí debe ser elegido por los trabajadores, básicamente. El sistema de gestión de seguridad debe contar con los recursos suficientes, se debe establecer funciones y responsabilidades de todos los trabajadores y línea de mando que forman parte de la organización. Debe de haber una comunicación de participación y consulta de los trabajadores. Debe implementarse registros en general que apoyen la buena implementación del sistema de seguridad, ¿no? Estos registros son el apoyo, el soporte, la evidencia documentaria de que se ha implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Debe implementarse un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento interno debe ser preparado conjuntamente con los trabajadores, ¿no? Ahí está establecido las obligaciones, los derechos de cada trabajador, así como las sanciones en caso de su incumplimiento. Competencia e información. Se debe garantizar la competencia y formación de los trabajadores que participan en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La documentación. Todos los registros deben ser una documentación de evidencia, una evidencia documentaria que debe estar archivada en caso hay una fiscalización, ¿no? Se debe evidenciar si se ha cumplido o no con los requisitos de la norma. Y estos documentos deben ser controlados. Finalmente debe existir un control de documentos. Las acciones que se debe tener en cuanto a una organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se debe establecer los requisitos de competencia para cada puesto de trabajo, ¿no? No se puede improvisar con trabajadores que no tienen la competencia para determinada área, porque eso puede desencadenar en un accidente.
Se deben implementar los registros y documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué nos referimos con esos registros? Con los que hemos mencionado, obligatorios para la norma o referenciales, y algunos otros que la organización puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, no te dan un registro de inspección de extintores o de sistemas contra incendios, por ejemplo, ¿no? La norma no te menciona eso, no te da una referencia, pero tú dentro de tus riesgos has encontrado que es importante implementar ese documento, entonces tienes que implementarlo, ¿no? Si te va a servir como una medida de prevención. Constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo si tiene mayor a 20 trabajadores, como les decía, y si tiene menos, un supervisor de seguridad. Y si tiene mayor a 20 trabajadores, hay que elaborar un reglamento interno de seguridad, ¿no? Con la participación de los trabajadores también. Y organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común cuyo fin es preventivo. ¿Qué significa organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Que el empleador debe colocar una persona o un grupo de personas, dependiendo de la envergadura de la empresa, que se encargue del servicio de seguridad en el trabajo, ¿no? De que garantice que se implemente toda la norma y se lleve de manera correcta. Bueno, ahondando un poco en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, como les decía, 20 o más trabajadores ya necesitan elaborar un reglamento interno y debe tener una estructura mínima, ¿no? Debe tener objetivos, alcances, hasta dónde ese reglamento es aplicable, un liderazgo, compromisos, y debe estar señalada la política de seguridad, que son los compromisos, como lo vimos inicialmente. Debe estar señalada las atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera. También debe mencionarse los estándares de seguridad y salud en las operaciones, ¿no? Los estándares son los procedimientos. Los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas también, ¿no? Actividades, no solamente las actividades que son rutinarias, se podría decir, cotidianas en el ámbito de trabajo, sino actividades conexas, ¿no? ¿Qué es una actividad conexa? Por ejemplo, si estamos en una planta de molienda de minerales, pero una actividad conexa podría ser una reparación de techos, un pintado de instalaciones. Esas no son actividades comunes, ¿no? Cotidianas de la empresa, ni su actividad principal, pero sí son conexas, entonces esos estándares también deben estar establecidos. Y se debe tener, o se debe considerar una preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Muchas veces ocurren las emergencias y no sabemos qué hacer. Ocurre un incendio y no sabemos cómo actuar. Ocurre un sismo y no sabemos cómo actuar. Entonces, todo eso debe estar establecido en un documento. El empleador también debe poner en conocimiento de todos los trabajadores, mediante un medio físico o digital, bajo cargo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y si hubiera modificatorias, también sus modificatorias, ¿no? Es decir, básicamente se debe entregar este reglamento a cada trabajador y el trabajador debe de leerlo y conocerlo, ¿no? Por eso en la mayoría de empresas que se entrega el reglamento se les hace una capacitación y además se les toma una evaluación, ¿no? Que es lo que debería ser. Eso no quiere decir que si no apruebas la evaluación te van a botar del trabajo, ¿no? Si algún trabajador no aprueba la evaluación, debe ser retroalimentado, ¿no? En el reglamento interno. Bueno, el empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe ser elegido. Igualmente en un proceso de votación se elige a una sola persona, en este caso ya no se exige un comité. El número de personas que componen un comité no debe ser menor de 4 ni mayor de 12, ¿no? Se maneja de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Menos de 100 de trabajadores puede ser 4 trabajadores, más de 100 trabajadores puede llegar a ser hasta 12 miembros,
Eh, a medida que son 100 trabajadores, se le va agregando 2 miembros, ¿no? Si tienes menos de 100, tienes 4. Si tienes más de 100, ya son 6, ¿no? Si tienes más de 200, ya son 8, pero máximo se puede tener hasta 12 en el comité. Una empresa ya grande, ¿no? Bastante grande. No más de 12, dice por eso. El acto de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un libro de actas exclusivamente destinado para estos fines, ¿no? Tanto la elección del comité como los acuerdos que se lleguen en estas reuniones del comité deben estar plasmados en un libro de actas, ¿no? Y eso sí es verificable por SUNAFIL. Cuando la SUNAFIL vaya a una organización, les va a pedir no solamente la elección del comité, quienes forman parte del comité, sino el libro de actas donde está plasmado todos los acuerdos que han tomado como comité, ¿no? O como supervisor también. Planificación y aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para planificar y aplicar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se debe tener en cuenta la elaboración de la línea de base del sistema de gestión, ¿no? Es decir, lo que les dije, ¿no? Ver qué se tiene a medias y qué no se tiene. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Implementar una matriz HIPER, ¿no? Eso lo vamos a ver detalladamente en las siguientes sesiones. Los requisitos legales, lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué requisitos te pide la norma? ¿Qué tienes y qué no tienes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que cumplir? ¿Qué te falta? Objetivos, metas, planes y programas, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Cuáles son las metas? Generalmente las metas es que no haya accidentes, ¿no? O reducir el número de accidentes al máximo. Planificar para eso todas las acciones que te pide la ley. Programar todas las acciones, capacitaciones, simulacro, entrega de implementos, etc. Todo eso debe estar plasmado en un documento. Por eso se llama planificación, ¿no? Ya tú tienes programado y cronogramado todo lo que vas a hacer durante el año en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué metas vas a hacer, no? 100%, por ejemplo, de trabajadores capacitados, ¿no? Tu meta es llegar al 100% de trabajadores capacitados. A fin de año esa debe ser tu meta. 0 accidentes, tu meta es 0 accidentes, a fin de año debe ser esa tu meta, ¿no? Entonces, para eso debes trazarte objetivos, metas y planes. Y la preparación y respuesta a emergencias, como les decía, hay que tener planificado qué hacer en caso suceda una emergencia, ¿no? Las emergencias no suceden todos los días, sino más bien en los momentos menos pensados. Y cuando ocurre esto, si no se tiene planificado qué se va a hacer, no se sabe qué hacer y se generan mayores pérdidas. Sin embargo, cuando se tiene previsto qué se va a hacer, cómo se va a actuar ante una emergencia, y es más, se practica mediante simulacros, los resultados van a ser mucho más favorables. La identificación de peligros y evaluación de riesgos es parte de la planificación, ¿no? Como lo vimos en la diapositiva anterior. Para esto se debe hacer un mapeo de procesos. Como le digo, esto lo vamos a ver en otra sesión más detalladamente, pero generalmente para que lo vayan observando, un mapeo de procesos significa registrar todos los procesos que tiene una compañía, ¿no? No solamente es el proceso operativo, sino que el proceso operativo se sienta sobre procesos de soporte, ¿no? Procesos contables, administrativos, etcétera, que van de la mano con el proceso operativo. Luego de haber mapeado los procesos, todos los procesos, se identifican los peligros en cada proceso, ¿no? Esta ley tiene un enfoque de proceso, por eso se dice. Se ubican los procesos para identificar los peligros de cada proceso. Una vez identificados los peligros, evaluar los riesgos y valorarlos o ponderarlos. Luego establecer las medidas de control aplicables. Una vez que has evaluado los riesgos y cuáles son los potencialmente más riesgosos, tienes que implementar unas medidas de control y finalmente esto plasmarlo en un mapa de riesgos, ¿no? Los requisitos legales también deben ser tomados en cuenta en cuanto a la planificación. La normativa nacional vigente, que ha sido la materia de desarrollo de esta sesión, la ley 29783,
su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012, y, dependiendo del sector en que se encuentre, el reglamento sectorial, ¿no?, de cada sector. Y también son necesarios tomar en cuenta muchas veces los estándares internacionales aceptados por la empresa, ¿no? Cada organización acepta o puede tomar estándares internacionales. A veces la normativa nacional vigente no es suficiente para todos los sectores. Entonces, un sector puede tomar una normativa internacional tranquilamente y hacerla parte de su sistema de gestión. Y eso va a ayudar a prevenir mucho más los accidentes. Por otro lado, las normas o los estándares internacionales son aceptados por la empresa, pero no son fiscalizables, ¿no? No son obligatorios. La SUNAFIL no va a venir y te va a decir, este estándar internacional no lo has cumplido, tienes una multa. No, ¿no? Lo que el ente de fiscalización te va a evaluar es la normativa nacional vigente, eso sí. Pero los estándares internacionales te pueden ayudar mucho a cumplir los objetivos de tu empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en este diagrama podemos ver cómo se debe desarrollar más o menos la implementación de un sistema de gestión, cómo se debe planificar. Debe tener objetivos y metas específicos y apropiados, compatibles con las leyes, focalizados en la mejora continua, documentados y comunicados, evaluados y actualizados periódicamente. Un plan de seguridad y salud en el trabajo debe contar con un programa de seguridad, con un programa de capacitación y entrenamiento o simulacros, programación del servicio anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tanto los objetivos, las metas y el plan de seguridad y salud en el trabajo se plasman en un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Es un documento, ¿no? Es un documento que establece o plasma todo el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo, que la empresa establece para ejecutarlas en el periodo de un año, ¿no? Cada año se hace un nuevo programa de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de otros sectores, es un documento interno, ¿no?, que solamente se presenta cuando te lo pide el ente de fiscalización, ¿no? La SUNAFIL te puede pedir tu programa de seguridad anual. Pero en el caso, por ejemplo, de la minería, estos programas se presentan al sector de fiscalización correspondiente, ¿no? Y ellos evalúan su cumplimiento. Bueno, acá hay un pequeño esquema de lo que debe tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un alcance, elaboración de línea base, la política, los objetivos, el comité, la matriz sí, pero la identificación de peligros, de evaluación de riesgos, un mapa de riesgos, la organización, sus responsabilidades, las capacitaciones, los procedimientos, las inspecciones internas, las actividades de salud ocupacional para los clientes, subcontratas y proveedores, el plan de contingencias o plan de emergencias, cómo investigar los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, auditorías internas, externas, las estadísticas de seguridad, cuántos accidentes ha habido, cuántos días perdidos, los índices de frecuencia, de accidentabilidad, la implementación del plan, presupuesto, programas, mantenimiento de registros, revisión del sistema, ¿no? Son todos esos ítems debe contar un plan de seguridad. Estos programas deben ser conocidos por todos los trabajadores, ser impartidos por profesionales competentes, con experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, ofrecer una formación inicial también a los trabajadores de seguridad y salud en el trabajo, ser evaluados por parte de participantes en función, en su grado de comprensión, que quiere decir que se va a capacitar y se va a evaluar si se ha comprendido o no con estas capacitaciones, ¿no? Es indispensable eso. Debe ser revisado periódicamente por el Comité de Seguridad o el supervisor. Se debe contar con los materiales y documentos adecuados. Se debe adecuar al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades, ¿no? Hay organizaciones que tienen trabajos de muchísimos riesgos y otras que tienen de muy poco riesgo, ¿no?
En cuanto a la preparación y respuesta para emergencias, este plan de preparación y respuesta a emergencias debe garantizar comunicaciones internas y externas, ¿no? En caso de emergencia, a quién comunicar, a quién llamar, porque muchas veces sucede y no saben qué hacer, a quién informar, a quién llamar, a quién autorizar. Debe estar plasmado todo eso en un documento. Cómo proporcionar información a las autoridades competentes, ¿no? A la vecindad, a los servicios de intervención. ¿Qué se debe hacer para ofrecer primeros auxilios, asistencia médica, sistemas de equipos de emergencia? Ofrecer información a todos los niveles de la organización, incluidos los servicios de prevención y situaciones. En cuanto a la evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, esta evaluación al sistema de seguridad y salud en el trabajo, según norma, debe ser realizado por la SUNAFIL, ¿no? Por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero sectorialmente también puede ser desarrollada por los sectores competentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería, las direcciones regionales de minería o el Ministerio de Energía y Minas también puede hacer estas fiscalizaciones. En el caso de la industria también produce, el Ministerio de Producción, bueno, ahora ya es un solo ministerio junto a Pesquería, también puede fiscalizar los temas pesqueros, construcción, ¿no? El Ministerio de Vivienda y Construcción, etcétera. Cada sector puede hacer una evaluación del sistema. Debe tener un objetivo la supervisión. Los resultados de esta supervisión deben tener una utilidad, ¿no? No solamente es la sanción, sino que debe ser parte de la mejora continua. La investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Si se ha detectado un accidente, debe existir una investigación. El control de los registros, ¿no? Todos los registros deben ser archivados y controlados. Todos los registros que se tengan. Si ocurrió un accidente, ese accidente debe estar registrado. ¿Qué pasa si por ahí hay una denuncia de un trabajador que sufrió un accidente? Lo denuncian a la SUNAFI, al Ministerio de Trabajo, se acercan y no encuentran la investigación de ese accidente, ¿no? Eso es una falta grave, porque ese accidente debe estar reportado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también debe de tenerse en cuenta las auditorías tanto internas como externas, ¿no? La ley es muy exigente en cuanto a las auditorías externas, ¿no? Que solamente son realizadas por auditores externos que están registrados en el Ministerio de Trabajo. Solo ellos pueden hacer las auditorías externas. Objeto de la supervisión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer una supervisión? El objetivo es que, como resultado de esa supervisión, se identifiquen fallas o deficiencias, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. ¿Para qué se hace esa supervisión? Para ver en qué estás fallando, en dónde hay deficiencias, qué se debe corregir. Se debe adoptar medidas preventivas y correctivas para eliminar los peligros asociados al trabajo, ¿no? Si se ha identificado un peligro, eso tiene que solucionarse, tiene que corregirse. Prever el intercambio de información sobre los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debe ser una información veraz y que cumpla con la verdad. Aportar información para determinar si las medidas tomadas se aplican y son eficaces, ¿no? Y servir de base para la toma de decisiones, para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si se ha encontrado una deficiencia, se debe tomar una decisión al respecto. Si no se hace una supervisión, probablemente no se encuentre una mejora, ¿no? Pero si se hace una supervisión, se encuentra la falla y sobre esa falla se toman decisiones. Utilidad de los resultados de la supervisión. ¿Para qué sirve, no? ¿Cuál es la utilidad de una supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo? En este caso estamos específicamente en este tema, ¿no? Primero, para determinar si se cumple con la política y los objetivos. Como vimos al principio, que es una política, una declaración de compromisos. Entonces, la supervisión es para ver si
se está cumpliendo con esos compromisos que adoptó la organización. ¿Para qué más? Para no basarse solamente en estadísticas, ¿no? Muchas veces las estadísticas te pueden decir 0 accidentes, no hubo accidentes este año, y te da una falsa imagen de que todo está perfecto. Pero si tú haces una supervisión y encuentras algunas deficiencias, y de repente solamente ha sido cuestión de tiempo para que no suceda un accidente, ¿no? Entonces eso te sirve para no basarte solamente en estadísticas, que pudo no haber sucedido aún, pero puede ser que suceda. Entonces una supervisión te ayuda a identificar esos aspectos. Y también te sirve para intercambio de información de los resultados, ¿no? Reportar resultados. También la norma te habla de investigación de accidentes y de enfermedades ocupacionales. ¿Para qué sirve esto? Te permite la identificación de deficiencias en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el sistema de gestión. ¿Por qué? Si tú identificas un accidente, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Hay una deficiencia, ya sea por un acto o por una acción, o por una condición, perdón, una condición que puede haber sido la causa del accidente o por una acción de un trabajador, ¿no? Tienes que identificar las deficiencias. Sirve también para determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Posiblemente una medida no haya sido totalmente, totalmente efectiva, ¿no? Y se puede modificar eso dentro de un proceso de mejora continua. Luego, las disposiciones en materia de registro y notificación, ¿no? Es necesario tener un registro de lo que sucede. Bueno, el control de registro se debe tener un archivo activo de eventos ocurridos en los 12 últimos meses, ¿no? Pueden ser medios físicos o digitales, deben tener un tiempo de conservación, ¿no? Generalmente 5 años. Ahora, en caso que sean registros de enfermedades ocupacionales, se debe guardar esa información por 20 años. En caso de accidentes e incidentes, por 10 años, y otros registros, como lo mencioné, se deben guardar mínimo por 5 años. Aquí están los registros obligatorios que están referenciados en la norma que les dije. Estos registros sí deben estar sí o sí en cada organización. Son 9. Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Este registro depende de la organización. Si toma la referencia, lo tiene por separado, pero debe estar esos registros ahí. Registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disarmonómicos, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, registros de equipos de seguridad o emergencia, ¿no? La entrega de estos equipos a los trabajadores, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia y registros de auditoría. Todos estos registros, cómo son, cómo deben ser, qué información debe tener, están referenciados, ¿no? Y pueden ser modificados por la organización, pero deben contar sí o sí con esos 9 registros. Las auditorías deben ser por auditores independientes, ¿no? Registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Registro de auditores según Decreto Supremo 014-2013 TR, son solamente una lista de auditores que están registrados ahí. Periodo de auditorías, en algunos casos es para actividades de alto riesgo cada 2 años, actividades que no son de alto riesgo cada 3 años, y para empresas que tienen 10 trabajadores o menos de 10 trabajadores, solo cuando la Inspección de Trabajo así lo ordena, ¿no? Si hay una orden de SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo, solamente se hace la auditoría, si no, no. Eso en caso de empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores. Acciones para la mejora continua, evaluar la estrategia global del sistema de gestión para determinar si se alcanzaron o no los objetivos, evaluar la capacidad del sistema de gestión para cumplir las necesidades de la organización y las partes interesadas, evaluar e introducir cambios en el sistema de gestión, identificar las medidas para atender cualquier deficiencia, presentar antecedentes necesarios al empleador, evaluar los progresos para el logro de los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
y evaluar las actividades de seguimiento en base a la vigilancia. La revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en la organización se debe realizar por lo menos una vez al año. Por lo menos, ¿no? Una vez al año. Si son más veces, mejor. Las conclusiones de esta revisión deben registrarse y comunicarse. ¿A quiénes? A las personas encargadas del sistema de gestión. ¿Quiénes son estos? Las del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que implementó la empresa, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los trabajadores, los supervisores, para que puedan tomar o adoptar las medidas oportunas, ¿no? Incluso también los sindicatos. Bueno, eso sería todo con respecto a esta sesión. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, ingeniero, al parecer ya no hay más consultas. Le agradecemos por la excelente ponencia del día de hoy. Igualmente recordarle a los alumnos que han participado el día de hoy que ya se envió el link de asistencia para que puedan ingresar su asistencia del día de hoy. Recordarles también que solo hasta hoy es la preventa para el tema de la certificación. Agradecerles también a ustedes por su participación y el día de mañana continuamos con la segunda sesión en el mismo horario, de 8 de la noche a 10 de la noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero, que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias.